repetidores seriales. Parecería muy difícil, pero no lo es de entender. Y permítame tomar mi Biblia, no hay problema, estamos en casa. Porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, Proverbios es una lámpara increíble de información. Proverbios hay que leerlo todos los días, más allá de todo lo que prepares para leer todo el tiempo. Y Proverbios tiene la sabiduría y el conocimiento para estos tiempos, para los que pasaron y para los que vendrán. En realidad toda la Biblia, y los que me conocen saben que amo la palabra y soy un hombre de la palabra. En Proverbios capítulo 4, en el verso 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida. No solamente está diciendo las amonestaciones de Dios en forma personal, sino que la vida también es una gran aleccionadora. Y por eso Salomón dice, y que por supuesto lo que nos pasa en la vida es Dios hablándonos. De hecho, que Hebreos dice que Dios habló de muchísimas maneras y en muchos tiempos de distintas formas. El apóstol San Pablo dice, según la multiforme sabiduría de Dios, que básicamente significa según las miles y miles y miles e infinitamente miles formas que Dios tiene de hablarnos. La vida también nos habla y nos habla a las claras. Y muchas veces suena muy espiritual y suena muy Dios me dijo, el Dios habló, pero a veces la vida te está hablando, a veces tu entorno te está hablando, a veces la muerte nos está hablando. Le decía estos días de tanto dolor para Karina y Lucas que han perdido sus padres, que me vengan con el cuento los que piensan de que esto no es verdad, que me vengan con el cuento de que acá no está pasando y que esto es un poder del hombre que hace. He escuchado a pastores hablar de esto, vergonzosamente. Vayan y explíquenle a Lucas, a Karina, que ha perdido sus padres en menos de un día. Vayan y díganle a familias que quiero y amo mucho, que han perdido seres queridos. No, querido, la muerte también nos está hablando y nos está diciendo algo. Proverbios dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Otra traducción dice, el que pone atención en los consejos saludables tendrá lugar entre los sabios. El que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo. Mire qué sabia es la palabra. Mucha gente me ha dicho, no, pero lo que pasa que es preferible, vio el bulto y dale para adelante y la gloria y qué sé yo, cuando hay instrucciones que atender, hay palabras que señalar, hay cosas que Dios nos habló, hay cosas que Dios te enseñó, Dios me enseñó, que si no le prestas atención te perjudicas a vos mismo. No es que perjudicas todo tu entorno solamente, te perjudicas a vos mismo. El que escucha, el que presta atención a las amonestaciones de la vida, entre los sabios estará. Pero el que desprecia la corrección, ese se perjudica a sí mismo. En la escuela a la que todos asistimos, llamado vida, la distinción es muy clara. Es muy fácil notar a los que le va muy bien y a los que les cuesta mucho. La diferencia es muy fácil de establecer, solo hay que prestar atención, porque existen dos claros grupos. Están los que aprenden rápido y aplican pronto, y siempre lo enseño, siempre lo he contado, y muchos se acuerdan de las anécdotas y de las cosas que hicimos. Y dijimos, es Zaqueo, el que arriba de un árbol ve a Jesús, lo lleva a su casa. Jesús está hablando la palabra y en pleno banquete él se para y dice, maestro, si en algo he defraudado, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado, yo se lo voy a devolver por 4 veces. Qué rápido que aprendió, porque Jesús le dijo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Hay gente que lo estaría pensando, hay gente que lo estaría meditando, pero hay un grupo de personas. Y ahí está el secreto, que aprenden rápido. Y no solo aprenden rápido, sino lo aplican rápido. Pero está el otro grupo que repiten todo el tiempo las mismas lecciones.
y están siempre reiniciándose. Siempre están volviendo a cero, porque le cuesta mucho. Como sociedad nos alcanza leer nuestros libros de historia. Y si quieren les recomiendo, estoy leyendo un libro de uno de los historiadores más importantes que tiene el país, que es Pacho O'Donnell. Y él, en un libro último que escribió que se llama La Vuelta de Obligado, entre paréntesis, eso es para los que piensan que solo leo Biblia. No, no solamente hay que leer Biblia, hay que leer historia, hay que instruirse, hay que aprender, hay que leer, diría nuestro amigo Arturo López Malumbre. En este libro, este historiador nos habla de lo que sucedía en 1835-1840 en nuestro país. 200 años de las mismas lecciones. Nos parece increíble. Fui a mi esposa y le digo, mirá, Ceci, mirá, lee lo que dice el libro. Los mismos problemas, unitarios, federales, populistas o no populistas, derecha e izquierda, concentración, no concentración, un país federal, un país singular, los que tienen, los que no tienen, la misma pelea por 200 años, Juan Manuel de Rosas enfrentándose a todo, y no vamos a entrar en la historia, pero 200 años de historia nos pintan de pie. ¿Cómo somos? Y el gran problema que tenemos es la incapacidad de aprender de las lecciones. El repetir constantemente las mismas cosas, lo mismo todo el tiempo. No queremos instrucción y nos cuesta mucho instruirnos. Nos cuesta mucho con toda la información que tenemos. Mire, a mis espaldas tengo apenas los libros que uso a diario. Pero hay mucho más. Esta computadora que me está transmitiendo tiene un programa que me puede tirar 200 citas bíblicas de un solo saque. La información que tenemos a nuestro alcance, nunca ha habido tanta información al respecto. Sin embargo, nos cuesta mucho recibir la instrucción. Y como no aceptamos la instrucción y como no queremos aplicar los conocimientos y entonces nos entregamos a la deriva, damos lugar al peor de todos los males, la ignorancia. Me duele ver el liderazgo tan entregado a la ignorancia. Voy a utilizar una frase que suelo hacer en público y se las hago sin ningún problema. Para la gloria y la honra. Ahí ya tengo a miles festejando y que le hemos ganado al poder de... No se trata de ganarle al poder del hombre, al poder de Dios y meternos en esa mezcla que no tiene sentido. Tampoco me como el amague de los políticos de turno, y permítame ser tan vulgar, donde nos mandan un mensajito por el día de la reforma, cuando ellos viven exactamente en contra de los principios que nosotros enseñamos. Pero la falta de instrucción nos hace pensar, ay, viste, Dios los está tocando. No, mi querido amigo. Son políticos de turno, son gente que no tiene principios muchas veces. Y la instrucción en nuestro liderazgo no es lo que lo destaca. La ignorancia es el peor mal de nuestros pueblos y la iglesia no es la excepción. Nuestro enemigo no es el diablo, nuestro enemigo es la ignorancia. Lo que se tiene y debe saberse, pero no se quiere ni se atina a saberse. Entregados a la ignorancia tan cruel, Jesús los miró como ovejas que no tenían pastor. Los vio desamparados y dispersos. Dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa eso? Estaban desamparadas, expuestas, no tenía quien los cuide, no tenían un pastor, un líder que los guíe. Y yo no me estoy proponiendo como un pastor bueno ni como un líder extraordinario. Pero un pastor que cuida a su rebaño no los expone. Un pastor que cuida de su rebaño no le quita la lana fuera de tiempo y solo la usufructa para provecho propio. Los vio desamparados, expuestos por falta de cuidado, de lo importante, de lo necesario.
Un buen pastor sabe cómo cuidar su rebaño, y no me estoy refiriendo a exponerlo públicamente para que sencillamente hagamos en nombre de la obra de Dios lo que va en contra del sentido común. Lo vio dispersos, cada uno por su lado. Entonces dice que Jesús, llamando a las multitudes, le dijo: oíd y entended, presten atención, aprendan, porque ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la misma proporción que se ignoren las Escrituras, se ignorará el poder de Dios. O sea que el conocimiento es poder. Cuando yo sé, no necesito que un ángel del cielo me hable todas las mañanas, y hasta suena místico y hasta espiritual. El conocimiento me ahorra todo ese proceso. Es por eso que los profetas les decía que el pueblo era destruido porque le faltaba instrucción. El pueblo era llevado cautivo porque le faltaba instrucción. A falta de instrucción nos pasa esto. Cualquiera nos lleva de las narices por cualquier lado. Nos marcan una resolución, al mes la contradicen. Por un lado nos dicen una cosa y por el otro la otra. En todos los órdenes, económico, social, sanitario, estamos en manos de gente delirante. Pero eso no me asombra. Eso nos ha pasado a lo largo de los 200 años de historia, si no tendríamos que tener un país como los que nosotros soñamos ser. Me asombra la falta de instrucción del liderazgo espiritual, que carece de un sentido común y que en nombre de Dios está dispuesto a alterar cosas que no se pueden alterar. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice, hablando del sacerdocio de Jesús, el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 está hablando del sacerdocio de Jesús, cómo el sacerdocio de Jesús es suficiente para cubrir nuestros pecados, cómo la sangre de Cristo se derramó. ¡Ay! El capítulo 10 de Hebreo, es impactante leerlo. Todo lo tendríamos que saber de memoria cuando el escritor a los Hebreos termina hablando del sacerdocio de Cristo y diciendo: los sacerdotes todo el tiempo tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios por expiación de su pecado, y estas cosas nunca pudieron limpiar al hombre, nunca sirvieron de nada. No puedo entender cómo hay ciertos cristianos que por ignorancia de la palabra se meten en ese legalismo, a sacrificios y a cosas que supuestamente los hacen mejores. El escritor a los Hebreos dice: esas cosas nunca sirvieron, nunca nos ayudaron, mas Cristo una vez y para siempre ofreció el sacrificio perfecto, y ahora ya no se necesitan más esos sacrificios porque hemos sido libres del pecado para siempre. ¡Gloria a Dios! Pero Jesús hablando, el escritor de los Hebreos hablando del sacerdocio de Jesús, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han vuelto tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que hay que enseñar las primeras cosas, las primeras doctrinas, y esto haremos, como diciendo: y bueno, si tenemos que otra vez enseñar lo mismo, volveremos a enseñar lo mismo. Sin embargo, nosotros vamos a la perfección, vamos a algo más profundo. Nosotros ya tendríamos que ser maestros, sin embargo somos niños que se nos tienen que enseñar las primeras cosas, lecciones repetidas. Tendríamos que ya ser maduros y saber y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y caminar en esa palabra. La madurez cuesta, la madurez duele, el crecer no es fácil, pero menos imposible. Es por eso que yo quiero hablarles en esta noche, y recién empiezo a predicar, ¿por qué repetimos las lecciones? ¿Por qué? En primer lugar, es porque la cultura muchas veces nos invade, y me estoy refiriendo a la influencia social. Sí, como somos seres gregarios, nos pasa. Como andamos en manada, nos pasa. Y la influencia es muy grande. Así que en primer lugar, repetimos las lecciones porque la cultura nos invade.
Jesús, hablando de esto, enseñó acerca de esa semilla que cae en una tierra, pero que está llena de pedregales, y como no tiene raíz en sí misma, enseguida viene el calor y la seca y muere. O sea, hay veces que nosotros recibimos la palabra, escuchamos la palabra y decimos, sí, es así, esto es lo que hay que hacer. A veces recibimos la instrucción, pero ¿qué pasa cuando volvemos el lunes al trabajo? ¿Qué pasa cuando prendemos el televisor y de repente vienen las noticias? Le creímos a Dios, creemos en Él, aceptamos el desafío de Dios, pero resulta que viene la prueba de la fe o viene la prueba de la palabra, y ahí en el momento de la lección nos volvemos para atrás. ¿Por qué? Porque la cultura nos invade. Es más fácil seguir al rebaño, es más fácil seguir la corriente que caminar contra ella. Es mucho más difícil ir contra la corriente que seguir el rebaño. Y ahí vamos como ovejas de un lado al otro y nos siguen. Y un día nos hablan de esto y otro día nos hablan de esto y los movimientos pendulares. Y ahí vamos como ovejitas que vamos y ahí siguiendo. Inclusive a muchos ciegos que no están en capacidad de guiarnos. Vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, mira esta situación con los líderes porque se ofendieron con la palabra que dijiste, la instrucción que dejaste, nos dejaste a todos mal parados, y los fariseos se ofendieron. Y Jesús dijo, bueno, ténganle cuidado, vayan y explíquenle, díganle que mañana les doy otro mensajito, así los convencemos un poquito, ¿no? Jesús dijo, déjenlo, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el pozo. Ese es el problema que tenemos cuando el liderazgo está ciego. Y entonces todos los ciegos que vienen atrás, ¿qué hacen? Terminan como el ciego que los guíe, en el pozo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra nación? ¿Dónde está la iglesia de Cristo, sal y luz de la tierra? ¿Dónde está? Armando su show, sin influencia, nuestra voz nadie la escucha, a no menos que le amenacemos con una protesta. Cuando ellos nos tendrían que llamar para escuchar de nuestra boca, ¿cuál es el camino para sacar una sociedad condenada al desamparo? Una sociedad totalmente condenada por su falta de principio y de valores. Pero si estamos discutiendo hasta lo obvio, si estamos discutiendo si se tiene o no se tiene derecho a una propiedad privada, si se tiene o no se tiene derecho a trabajar o no trabajar, ¿de qué estamos hablando? Si los principios de Dios están establecidos. Pero es mucho más fácil seguir al rebaño. Lucas, a diferencia de Mateo, plantea una pregunta a la cual viene una enseñanza que el Evangelio según San Mateo está mucho más clara, pero Lucas, refiriéndose a lo mismo, dice que le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Mateo dice que Jesús le respondió, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo es el camino que todos van? Que muchos van ancho, espacioso, cómodo. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos. Jesús habló de los pocos y de los muchos. Y dijo que los muchos eligen un camino muy ancho, muy cómodo, sin aprietes. Otra traducción dice, pero angosta es la puerta y escabroso el camino. Pero si por años me enseñaron, mire la ignorancia que teníamos en las iglesias, si por años me enseñaban en mi iglesia que el camino angosto y el camino ancho, la diferencia era una corbata. Sí, reíte. Era un pantalón. Las mujeres no podían usar pantalón, entonces si se ponían el pantalón se iban al camino ancho, pero entonces se perdían por la corbata sí, la corbata no. Pero si mamá padeció toda su vida por la barba de Carlos, cuando Carlos se dejaba la barba lo disciplinaban por rebelión, en vez de enseñarnos. Y la ignorancia, que Jesús nos estaba refiriendo a eso.
Jesús estaba hablando que muchos son los que eligen el camino de la comodidad, de la corriente que nos guíe. Pocos son los que eligen el camino de la fe, porque el camino de la fe es un camino escabroso, difícil. Creerle a Dios no es fácil. Murmurar como todo es fácil. Quejarte de tu nación como todo es fácil. Adaptarte a la circunstancia y decir, bueno, esto es así, esto no va a cambiar, a rebelarte a ella. Corría el año 1994 y con mi esposa estábamos endeudados, arruinados, sin posibilidad ni futuro. Pero yo quise levantarme y creerle a Dios. Pero creerle a Dios fue un camino difícil, mi hermano. Fue un camino de lágrimas, fue un camino de cerrar la puerta y pelear en oración, rodilla en tierra, Biblia en mano. Pero ancho es el camino que te lleva a la facilidad, al facilismo. Así es, esto es así. A mí me tienen que dar, a mí me tienen que proveer. Yo tengo derechos. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo tiene derechos y nadie tiene obligaciones. ¿Quieren que me meta con nosotros? Hoy tienen tiempo, ¿no? Ya que los dejé con hambre el miércoles, los dejamos con hambre el miércoles, ahí va ración doble. En la iglesia pasa lo mismo, todos tienen derechos. Todos tienen derechos a Dios, pedirle a Dios. Que Dios me tiene que bendecir, me tiene que prosperar. Vio la oveja, dame. Dios es el que me protege, el que me cuida, el que me hace dormir en paz, el que me calma los nervios, el que me afloja en la tormenta. Dios es el terapeuta de turno, el bombero de turno, el que apaga mis incendios. Dios no es un bombero de turno, mi amigo. Dios es terapeuta que te atiende porque sencillamente tenés unos trastornos en la cabeza que nadie te los entiende, ya ni tu esposa te entiende. Dios es Dios. Él está sentado en el trono. El camino ancho es el camino del facilismo. Me entrego a la circunstancia. Mira, está todo mal. Esto se va a caer. ¿Para qué trabajar? El camino de la queja, el camino de la murmura. Yo no puedo entender cómo hay ciertas personas que me hablan de Dios y maldicen la tierra que supuestamente están llamados para bendecir. El camino ancho es el camino del conformismo. Pero el camino de la fe es el camino escabroso, que no todos quieren participar, que no todos, pocos son los que van por el camino estrecho, ahí la estrechez de creerle a Dios. Cuando tu alacena está vacía, cuando tu heladera está vacía y cuando las cuentas se multiplican, cuando tus hijos se enferman, creerle a Dios ahí es estrecho. Mantenerse en pie cuando el enemigo te quiere ver derrotado. Mantenerte sonriente cuando el enemigo ama verte frustrado. Cuando una confesión tuya hace que el infierno se divierta porque estás confesando desgracia, dolor y quebranto cuando Dios te quiere de pie. Seguir para adelante es escabroso cuando nadie te aplaude y cuando nadie te da una mano y cuando estás solo, vos y Dios. Entonces cerrad la puerta y es Dios y vos, Dios y vos. Ancho es el camino que eligen todos, pero angosto es el camino de la certeza, de la convicción. Angosto es el camino de las buenas formas. Angosto es el camino del matrimonio, sí. No estoy hablando mal del matrimonio, por favor. Pero no se llega a un matrimonio feliz, alegremente, porque sencillamente nosotros nunca tuvimos problemas. No, los tuvimos y los tendremos y tendrán todos. Pero hay veces hay que perdonar, hay veces hay que humillarnos, hay veces hay que entender, hay que escuchar. Hay que entender al otro, hay que seguir el camino, hay que ser fiel. Pero son valores que la iglesia parece que hoy no las predica. Sencillamente te dicen, y si no te entendió, divorciate. Jesús jamás avaló eso, jamás pensó en que una familia se rompe. Claro que Dios puede restaurar a todo el mundo, pero no es un buen ejemplo. Escabroso es el camino, angosto es el camino del servicio.
del servir por amor sin esperar, los que hacemos aliento, vivimos de nuestro trabajo, esos muchachitos que están detrás de cámara, que pelean, estudian, se esfuerzan, cursan materias y algunos estudian y trabajan. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado que así era. Y sus pastores, sus líderes, el equipo de acción social, nadie les paga por eso. Y ellos van y trabajan entre semanas, se exponen. Angosto es el camino, no es fácil. Pero nosotros no estamos para seguir la corriente del mundo. El apóstol San Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu del mundo para no saber lo que nos toca. Hemos recibido el espíritu de Dios para saber que Dios está al control, pase lo que pase. Somos el pez que nada contra la corriente. El salmón dice que nace en aguas quietas de ríos, templadas. Pero cuando llega a su madurez, se va al océano. Pero cuando él siente que tiene que reproducirse, cuando él siente que es el momento de reproducir, o sigue en el océano, o vuelve a su lugar de nacimiento, para reproducirse. Y los salmones saben lo que parece que nosotros no sabemos. El salmón empieza un largo y tedioso camino de nadar contra la corriente. Y si él no lo logra, su olfato es determinante. Y si él no lo logra, no se va a reproducir. Se reproduce si salta, y usted puede ver las fotos y las puede analizar, cómo el salmón salta de las corrientes para ir en contra de la corriente. Todos los peces siguen la corriente, pero él es el que va en contra de la corriente y paga el precio, y es duro, pero llega y fertiliza los huevos que solo la hembra es capaz de poner en aguas quietas. Somos el pez que va en contra de la corriente. Somos la iglesia que es capaz de decir que Dios bendice a nuestra nación. Somos los que podemos ir en contra de la corriente y decir que es mentira del diablo que tu matrimonio tiene que volar por 1000 pedazos. Dios tiene un plan para la familia y la familia tiene que estar en paz. Es mentira del diablo. Somos los que vamos contra la corriente y decimos que aunque el país se caiga, Dios, mi proveedor, me va a guardar, me va a cuidar y me va a bendecir. ¿Por qué repetimos las lecciones? Número 2, porque nos encanta que nos cuenten el cuento ya conocido. Deme 10 minutos más, por favor. Lo he escrito para usted. Número 2, nos encanta que nos cuenten el cuento ya conocido. ¿De qué se trata? Cuando somos niños, chiquitos, nos encantaba que todas las noches mamá, papá o algún allegado nos cuenten el cuento que ya conocimos, porque ya nos contaron y es como que nos encanta que otra vez nos vuelvan a contar las mismas cosas. ¿Por qué? Cuando éramos chiquitos, mi papá era muy enfermo y mi mamá no estaba para esas cosas, mi papá menos. Entonces quien nos contaba el cuento era Carlos o Mari, la Mari. Y entonces ellos nos contaban el cuento. Y a David, mi hermano, no le vayan a contar, pero a David, mi hermano, le contaban que le cuenten el cuento del pastor mentiroso. Pero ya conocíamos de memoria lo que pasaba. ¿Se acuerdan el cuento del pastorcito mentiroso? ¿Por qué razón lo teníamos que escuchar todo el tiempo? Y cuando Carlos decía, ¿qué cuento quieren que le cuente? El pastor mentiroso. Pero si ya lo escuchamos, ya nos contaron lo que pasaba, el pastorcito que salía y decía lobo, lobo, y todos venían y no estaba el lobo y se reía, hasta que un día vino el lobo y ya lo sabemos. ¿Por qué nos encanta que nos cuenten siempre lo mismo? Porque somos amantes del lugar seguro y placentero. Porque el desafío supone riesgo. Nos desafía, nos incomoda y sobre todo supone esfuerzo.
Y entonces nos gustan las historias conocidas, lo que ya conocemos el final, o sea, nos encanta la misma lección, el mismo lugar, no nos atrevemos a un cambio ni a algo distinto, porque eso nos va a mover el piso. Entonces preferimos quedarnos ahí, en las mismas lecciones. Y ahí está la iglesia escuchando los mismos mensajes, las mismas parábolas, ahí están alimentadas siempre con la misma doctrina, y si los mueven un poquito, ya saltan en el aire. ¿Cuántas veces Marta y María escucharon a Jesús en su casa decir que Él era la resurrección y la vida? ¿Cuántas veces? Y aun cuando pasa lo de su hermano, Marta y María van con el mismo libreto, la misma pregunta. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, mira Marta, mira María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Cuántas veces se lo dijo? 1000 veces. 1000 veces. Frente a la tumba, Jesús está dando una orden: abran la puerta, voy a resucitar a Lázaro. Y Marta viene con la misma pregunta. Y Jesús dijo, no te he dicho, como diciendo, no te dije. No, Marta no entiende. Las mismas lecciones, el mismo cuentito, el pastor mentiroso. No te he dicho que si crees, verás. ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Si ya conocemos el final de memoria, si ya hemos visto a Dios obrar en la circunstancia más adversa de nuestra vida, ¿por qué necesitas que Dios todos los domingos y todos los miércoles te diga lo mismo? Sos mi hijo, tenés propósito, lo mismo, los mismos cuentos. ¿Cuántas veces Dios te rescató? ¿Cuántas veces Dios te consoló? ¿Cuántas veces Dios te levantó? Y ahora necesitas que Dios te vuelva a decir lo mismo. Lo va a hacer porque es Dios amoroso, te ama. Pero ¿por qué siempre necesitamos? Hay hermanos que siempre hay que decirle las mismas cosas. Hay que decirle que Dios los ama. Hay que decirle que Dios es orden. Hay que decirle lo mismo. Queremos que todo el tiempo nos repitan las mismas cosas. Es por eso que el apóstol Santiago dijo, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, olvidando. Hay gente que solo va y escucha, pero se olvida. Llevan 15 años, 20 años, 50 años de iglesia y hay que decirle las mismas cosas y discutimos los mismos problemas. Así no creceremos. ¿No te he dicho 3 cosas que Dios le dijo a Israel? Cuando estuvieres en angustias, oiga, todos los que están en angustia, cuando estuvieran en angustias y en esos días clamaran a mí, yo soy su Dios misericordioso, que no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará. Dios nunca te dejará solo, Dios nunca te va a destruir y Dios nunca se va a olvidar. Pero esto lo escuchaste cuando empezó la pandemia. ¿Qué te pasa ahora que estás frustrado? ¿Qué te pasa ahora que estás deprimido? ¿Por qué te tengo que contar las mismas cosas? ¿Por qué siempre lo mismo? No te he dicho que no te voy a dejar. Óigame, iglesia de Cristo, si el Señor te rescató tantas veces, ¿cómo no te va a rescatar ahora? ¿Qué hiciste para que no te rescate ahora? Por eso yo siempre le digo al Señor, Señor, yo sobreviví al 89, yo sobreviví a la crisis del 2001 y pensé que nunca más, y ahora Argentina enfrenta la peor crisis de su historia. Si Dios nos guardó antes, ¿por qué no nos va a guardar ahora? ¿Y por qué estás tan deprimido? Hay que enseñarte la Biblia otra vez. ¡Ay, Señor! ¿Por qué necesitas que Dios te diga otra vez lo mismo? Es porque no agarras la palabra y la pones en tu corazón. Solo la escuchás, pero no la haces. Necesitas que Dios te lo vuelva a decir, te lo va a decir. ¿Cuántas veces te sanó? ¿Cuántas veces enjugó tus lágrimas? ¿Cuántas veces te consoló? No necesitas que Dios te vuelva a decir lo mismo.
vos ya lo sabés. No necesitas que Dios te diga otra cosa, vos ya lo sabés. Pero nos encanta que nos cuenten el mismo cuento. Yo no. Yo me atrevo a escuchar un cuento distinto. Yo me atrevo a escuchar un cuento que diga que Dios está al control de mi país y que en los próximos años veré una generación que nos va a desafiar y nos va a pasar por arriba. Yo me atrevo a otro cuento, yo me atrevo a un cuento distinto, con un final diferente, porque yo le he creído a Dios y usted también. Y por último, para terminar, ¿por qué repetimos las mismas lecciones? Por poca reflexión. Porque no reflexionamos fácilmente. Dice que la reflexión es la acción y el efecto de reflexionar, es la advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir al otro o a la otra persona. Es la acción y el efecto de reflejar o reflejarse. Es considerar nueva y detenidamente algo. Escuche, reflexionar es considerar de nuevo quieta y repetidamente para no volver a hacer lo mismo. O sea, reflexionar es decir, para. Esto ya lo viví. Para. ¿Qué dicen los manuales? Si ya probaste con el dolor, o lo que te causó el dolor, ya sea el pecado, la mentira, el fracaso, la manipulación, los cuentos de hadas, los cuentos de color, eso que te gustaron todo, eso que y no pensaste nada y después te la diste contra. Si ya pensaste en tantas cosas y ya probaste el dolor, ¿por qué insistir en lo mismo? Lo que te falta es reflexión, considerar nuevamente algo, reflejarse en algo y ver lo que no quiero o lo que quiero. ¿Me da 10 minutos más? Sí, me da. A ver, que me digan cuántos conectados siguen y cuántos conectados se quedan y ahí sigo o no sigo. Los discípulos vivieron repetidas experiencias que no puedo entender cómo no les llamó la atención. En San Lucas capítulo 5 usted ve la pesca milagrosa. Usted ve que los discípulos habían trabajado toda una noche y nada habían logrado. Habían trabajado duro y Jesús subió a la barca y le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro le dice, toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que la red se rompía y el barco se hundía. Le he enseñado que en 24 horas los discípulos pasaron de redes sucias a redes llenas y a barcos hundidos. De escasez total a abundancia plena y a saturación completa. 3 proceso que usted podría pasar en 24 horas. Los discípulos, porque les cargamos la punta, los discípulos lo pasaron en 24 horas. Escasez total, abundancia total, saturación total. O sea, Dios puede hacer que tu vida, tu entorno, tu empresa, tu negocio cambie en 24 horas. Lo que no puedo entender es los de Juan capítulo 21, que Pedro, deprimido porque Jesús ya no estaba, junto a una compañía no tan grata. Miren quién estaba acompañando a Pedro. A Pedro lo estaban acompañando los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, los hijos del trueno, los que pidieron un lugar al lado del trono de Dios. Los que un día le dijeron a Jesús que podían orar para que caiga fuego del cielo y mate un montón. Ahí estaban. También estaban Tomás, el incrédulo del grupo, ese que no creía en nada ni en nadie. Pero también estaba Natanael, un clasista, un cheto de capital que no creía en nadie, porque el tipo dijo, de Nazaret no puede salir nada bueno. Ese era el contexto de Pedro, y en ese contexto Pedro dice, me voy a pescar. La orden era que nadie tuvo un acto de reflexión y decir, ni Juan. Dijo, che, para que el Señor nos pidió que nos quedemos para recibir el Espíritu Santo.
A nadie se le ocurrió pensar, che, no es hora de irnos a pescar, es hora de ir a buscar al Espíritu Santo. Pero sin embargo, la poca reflexión hizo que otra vez ahí los discípulos se suban a una barca y trabajaron toda la noche y no lograron nada. Lo mismo que Lucas. Pero si escuchame, ese día cuando Pedro vio la pesca milagrosa, dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Acto seguido, al año, el tipo hace lo mismo. Se sube un barco, pasa una hora, no pesca nada, no se le ocurrió pensar, che, ¿te acordás esa vez? Me imagino con Juan, pues tomá, déjalo, es un desastre. Y Natanael, correlo. No sé, con Juan, el amado, por lo menos tendría que haber hecho, che, escuchame, ¿te acordás la pesca milagrosa? Nos pasó lo mismo. Nos pasó lo mismo. Algo hicimos mal. La poca reflexión no te hace ni reaccionar. Jesús a la orilla, a la mañana, dice que se presenta otra vez Jesús a los discípulos y termina el relato diciendo que era la tercera vez. A vos Dios te está hablando hace 10 años y seguí en la misma, flaco. La tercera vez. Y entonces dice que Jesús le dijo, ¿tenéis algo que comer? Y dijeron, no, hemos trabajado todo el año. Pero no se te ocurrió, y Jesús le dijo, es a la derecha, tire a la derecha, y cuando tiró a la derecha, gran cantidad de peces. Solo Juan el amado, tuvo un átomo de reflexión y dijo, me parece que es el Señor. Qué poca reflexión. Ni siquiera te sirve la experiencia de ayer, ni de hace 20 años. Entonces repetís las mismas cosas. Nadie se acordó, nadie se dio cuenta. Dice que cuando bajaron de la barca, ninguno se atrevía, todos decían, es el Señor, pero ninguno de los discípulos se atrevía a decirle que era el Señor. Esta era la tercera vez, 3 veces. Termino en esta noche. 2 realidades. Una buena y una mala, que nos deja todo este mensaje al que me escuchaste por más de 30 minutos y disculpen la demora. Yo sé que mi hijo ahora me va a retar, me va a decir, papá, más de 30 minutos no. Te mando un beso, Mati. Hoy me tomo 10 minutos más. 2 realidades que nos deja todo esto, una buena y una mala. Como me gustaría terminar con una buena, empiezo por la mala. La mala, que el que no aprende ni pone su oído, hemos leído en Proverbios, en las lecciones de la vida, se perjudica a sí mismo. O sea, si usted quiere quedarse en el lugar donde está y no quiere crecer, será su problema, mi amigo. Muchos me dicen que no cuadro en el pastor nominal. Es verdad. He aprendido con el tiempo que lo peor que puedo hacer es sobarte el lomo y decirte no importa. Sí importa. Porque si usted no quiere crecer, si usted no quiere ir por el camino estrecho, si usted no quiere creerle a Dios y usar su fe, se va a quedar ahí lamiendo sus heridas, pero no va a crecer. A mí no me va a perjudicar. A los demás no va a perjudicar. A mí mi país no me va a perjudicar. La economía y el contexto no me va a perjudicar. Se perjudican los que siguen ese camino. Si yo aplico los principios del reino, a mí me va a ir bien. A usted le va a ir bien. Decida el justo que le irá bien. Esa es la mala. La buena es que Dios no se cansó de vos. Era la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos. Los volvió a buscar. Y la buena es que Dios siempre te va a ir a buscar, donde te encuentres. No importa si estás repitiendo las mismas lecciones, llorando los mismos muertos, sufriendo los mismos dolores, necesitando que Dios te diga las mismas cosas, no importa. Dios no se cansó de tu vida, porque dice la Biblia que Jesús se manifestó otra vez a los mismos cucutzunes que no entendían lo que pasaba. Siempre, siempre, siempre Jesús te va a ir a buscar y sacarte del mismo lugar porque sencillamente nos ama.
Y yo hoy necesité que Dios me saque del mismo lugar que otras veces caí. Y posiblemente a vos Dios te tenga que sacar del mismo lugar, como tantas otras veces, de la frustración, del miedo, del pánico, del quebranto, del dolor, de la incredulidad. Y Dios otra vez te diga, es a la derecha. Escúchame, te lo dije 1000 veces y te vuelvo a decir, es a la derecha.